Recording in progress. Bueno, como dijimos entonces, hoy vamos a dar adicciones. Saben que, como todas las clases, ustedes pueden interrumpir y preguntar cada vez que así lo necesiten. Para arrancar, algo de terminología. Esto ustedes ya lo han visto, lo conocen, pero básicamente, Valentina, ¿cuál es la diferencia entre un uso y un abuso de sustancia? ¿Qué te parece? Es que, o sea, en una ya beber, en el abuso, digamos, ¿se me escucha bien? ¿Se me escucha con eco? Ahí está. En el abuso, digamos, ya puede llevar a una situación de dependencia, o sea, un mal uso, digamos, sería el abuso. Uh-huh. Es decir, un uso implica que vos tenés una sustancia y después tenés una reversión de todos los síntomas. Es decir, vos consumís el fin de semana, al día siguiente se fueron los efectos y demás, no provocan ningún tipo de deterioro, ¿sí? Mientras que hablamos de abuso cuando ya hay, sea algún deterioro a nivel familiar, laboral, social, o provoca algún problema clínico significativo, ¿sí? Hablamos de tolerancia en la medida en que vamos necesitando cada vez una dosis mayor para lograr el mismo efecto. Y la intoxicación y la abstinencia, entonces ustedes recuerden que es propia de cada cuadro. Cada sustancia tiene su propio tratamiento. Una vez leí esta definición que me pareció bastante interesante. Es que podemos considerar a las adicciones como una patología de la motivación. Es esto. ¿Cómo podríamos definir a la motivación, Joaquín? Joaquín Kloster. ¿Yo? Sí. Yo estoy motivado cuando tengo ganas de hacer algo. Cuando quiero lograr algo, pues por más que lo que tenga que hacer no sea de mi agrado, busque lograr algo con eso. Cuando no estoy motivado, no soy capaz de atar, digamos, la mala sensación que me provoca generar algo, aunque sea el esfuerzo, lo que sea, con lo que quiero lograr. Y ahí no lo hago. Clarísimo. Una definición es un conjunto de mecanismos psicobiológicos que dirigen, inician o mantienen una acción. Esto que decía Joaquín, vale decir, hay algo que a mí me interesa, entonces voy y lo sostengo. Ahora bien, nosotros nos vamos a encontrar que aunque haya algo que vos decís, bueno, a mí me interesa, qué sé yo, y leer tal texto, ¿sí? Entonces vas con ganas, te sentás a leer. De ahí se generan diferentes mecanismos en los cuales digo, bueno, tengo que buscar un lugar donde estar tranquilo, poder concentrarme, poder buscar una música adecuada. Ahora, vamos a ver que en las adicciones todos esos mecanismos empiezan a focalizarse solamente para sostener un circuito neurobiológico. Les voy a contar un par de experimentos. Esto lo pueden hacer ustedes en su casa. Buscan una ratita y le ponen unos electrodos en el núcleo accumbens, ¿sí? Y conectan esos electrodos a una palanquita en donde la rata, cada vez que lo desea, aprieta la palanquita. Provoca una descarga eléctrica y se libera dopamina en el núcleo accumbens. ¿Y qué hace la rata? Dice, epa, esto está bueno, ¿sí? Y entonces está un rato ahí y después vuelve a tocar la palanquita. Y después vuelve a tocar la palanquita. Y así, hasta que la rata termina tocando pila de veces la palanquita, dejando de comer, dejando de dormir, dejando de
tomar agua hasta que se muere. Esto, que se llama paradigma de la autoadministración, hace referencia a que ese circuito que ya vamos a ver ahora, que tiene que ver con el sistema de recompensa, es tan fuerte que hace que vos te olvides de las funciones básicas. ¿Cómo es? El estudio que hizo eso, si no le erro, corregime si no es alemán, después hicieron otro estudio con una base bastante parecida, pero lo que hicieron fue que la administración del impulso eléctrico sea al azar. O sea, que no todas las veces que empujaba la palanquita de la descarga, sino que algunas veces al azar algunos de esos. Y eso te aumentaba la dependencia a mover la palanquita como 15 a 20 veces, por más que tengas menos estímulo por cada vez que tirabas la palanca. Eso estaba muy interesante. Sí, tal cual. Esto te demuestra qué cosa, que precisamente vos empezás a repetir patrones tratando de obtener un resultado previo. Experimento B. Gracias, Joaquín, por el aporte. Experimento B. Acá, en este caso, vas a buscar otra ratita, ¿no? Porque la primera ya se murió. Y lo que haces es inyectarle cocaína. Y lo dejas en una caja verde. En este caso usaron el verde. Bien. Y lo dejas ahí a la ratita, qué sé yo, dando vueltas, hasta que se le pasa el efecto. Sacás esa ratita, le pones solución fisiológica y lo dejas en una cajita azul. Mismo tiempo, mismo estímulo. Una vez que sacás a la ratita y la largás, ¿qué hace? ¿Qué les parece que hace? Se va al verde. ¿Por qué va al verde? Porque asocia el verde con la cocaína. Asocia el verde, en este caso la ratita no sabe que es cocaína, pero sí asocia con algo placentero. Entonces, vamos a ver cómo una persona que tiene problemas adictivos va a recorrer determinados lugares buscando estímulos externos que le permitan no solamente recordar, sino activar eso. Es decir, no es que solamente va a buscar la droga ahí, sino que además le recuerda esa sensación. Por eso es que ustedes deben haber escuchado que, mirá, tenés que cambiar de juntas, tenés que cambiar de lugares, precisamente para que no se reactive esa memoria. Hablamos de lo que era el circuito de recompensa. El circuito de recompensa está dado por dos núcleos básicos. Uno que es núcleo accumbens y otro que es área tegmental ventral. Por las dudas, se los traje acá en imágenes por si no recordaban anatomía de cerebro de primero. Y esos dos núcleos están unidos por una vía, como dijimos, dopaminérgica. ¿Sí? Acá está la localización en el sistema nervioso. Y vamos a ver que hay involucradas diferentes áreas. El área prefrontal, el área orbitaria, la parte amigdalina. Si uno esto lo pasa a un esquema, vamos a ver lo siguiente. Vos tenés acá abajo área tegmental ventral, es donde se pegan, por ejemplo, los opiáceos y la nicotina, unidas por una vía dopaminérgica a núcleo accumbens, es donde se pega, por ejemplo, cocaína o la marihuana. Este circuito, que si bien nosotros lo vemos acá con sustancias, se activa también ante adicciones conductuales. Por ejemplo, si vos tenés una adicción al juego, se activa lo mismo, ¿sí? Se activa esta área. O si tenés una adicción a la comida, o si tenés una adicción, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con no solamente sustancias, sino conductas, esto lo refuerza.
¿Para qué sirve el circuito de recompensa? El circuito de recompensa es un circuito muy básico que vimos los experimentos con las ratitas, que lo que hacen es reforzar aquello que resulte placentero. Entonces, cuando se activa ante determinados alimentos que son ricos, ante el abrigo, ante el cuidado, la protección, ante el sexo, es decir, cuestiones básicas que a vos te permiten la supervivencia. ¿Sí? Esto que es bien límbico está unido a una área que se llama la corteza orbitofrontal. La corteza orbitofrontal, que es la parte de abajo, vamos a ver el área anterior, es esta, ¿sí? ¿Vos qué tenés acá? Recordá que acá tenés los valores preventivos. Si acá vos tenés la valoración de lo que es el mundo, la valoración de los objetos. Por lo tanto, en la medida en que el circuito de recompensa empieza a tener más fuerza, los valores preventivos empiezan a inhibirse. Entonces yo empiezo a tener conductas cada vez, por ejemplo, más arriesgadas, con menos inhibición. Y a su vez va a actuar sobre prefrontal. ¿Prefrontal qué hace? Hace que vos determines cuáles son las acciones a seguir. Acá vos tenés todo lo que es el análisis, lo que tenés la construcción del mundo, de los objetos. Básicamente, prefrontal es donde vos decís, bueno, yo voy a planificar para, como decimos antes, para leer un libro. Muy bien, acá toda la planificación empieza a pasar por cómo puedo sostener este circuito activo. Y a su vez indirectamente va a pegar en amígdala. Y de amígdala, si ustedes recuerdan, en el centro del miedo. Por lo tanto, cada vez voy a tener menos miedo para poder sostener este circuito. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo quiero sostener? Administración dopaminérgica, ¿sí? Aquí. ¿De acuerdo? Uno puede modular de diferentes formas la dopamina a nivel de Acumber, ¿sí? Lo podemos hacer a través de los opioides, lo podemos hacer a través del sistema serotoninérgico, del sistema GABAérgico, etc. Es decir, que yo, por ejemplo, puedo, a través del sistema cannabinoide endógeno, que se activa, por ejemplo, ante la actividad física o ante el sexo, ¿sí? Tener una reacción placentera. Y quiero repetirlo. O el sistema serotoninérgico, vía antidepresivos, hace que este sistema de placer vuelva a activarse. Algo que puedo perder en los cuadros depresivos melancólicos. Lo primero que tenemos que preguntarnos ante una persona que tiene problemas adictivos es, ¿por qué consume? ¿Sí? Vos podés consumir porque estás buscando alguna sensación X. Entonces, un fin de semana, y pintó, qué sé yo, nos juntamos con los amigos, entonces empezamos a fumar, qué sé yo, tomamos un poquito de alcohol. Bien. Buscaron relajarse, reírse un rato. ¿Sí? Buscaron tener alguna sensación diferente de lo habitual. Esto, por ejemplo, podés hacerlo activando el sistema endocannabinoide. Podés, por el contrario, decir, no, yo lo que quiero es cambiar algún tipo de sentimiento. Estoy muy angustiado, por ejemplo. Entonces, ¿qué hago? Bueno, me emborracho. ¿Sí? Tuve una decepción amorosa y Antes de seguir, ¿hay correlación entre la sustancia y la causa por la cual la gente consume uno? Ponele, consumir alcohol por sentimientos, consumir cocaína por estímulo. O sea, ¿hay relación directa entre la causa de una adicción y la sustancia que vos tenés, que querés consumir? Hay una relación que no necesariamente es directa, porque vos podés utilizar el alcohol, ¿sí?, como un antidepresivo, o lo podés utilizar como un antifóbico, por ejemplo.
muchos chicos, ¿viste? Para poder soltarse, toman alcohol, ¿viste? La famosa previa. Porque si no, ¿qué es lo que te dice? Y no se disfruta de la misma manera. O podés utilizar cocaína como un antidepresivo, o lo podés utilizar como una forma de transgresión. Ya vamos a ver que dependiendo del tipo de personalidad y dependiendo de la comorbilidad que vos tengas, dependiendo un poco de algunas características subjetivas, va a ser la elección de una determinada sustancia. Gracias. De nada. Y lo que podemos hacer es, bueno, yo me quiero aislar del mundo, yo quiero, no soporto esta vida y demás, entonces busco romper con todo. Entonces puedo tener consumos muy altos de cocaína o estar con heroína, en la cual yo básicamente lo que hago es esto, es aislarme y volver a esta cuestión primaria. La segunda pregunta es, ¿cómo busco este efecto? Es decir, recordemos entonces que toda la parte ventral del cerebro, corteza orbitofrontal, acá punto en medio, y parte del temporal, es corteza inhibitoria. Entonces, ¿hasta qué punto yo empiezo a transgredir? ¿Hasta qué punto yo me arriesgo para consumir esa sustancia? Eso a mí me va a dar una pauta de hasta dónde está comprometido funcionalmente el sistema nervioso. Es importante saber cuánto tiempo hace que busca ese efecto. Por supuesto que sí. Importa, entre otras cosas, por la activación de transductores genéticos tardíos. ¿Qué es esto? ¿Esto lo vieron ustedes en genética? ¿No? Sí, es como, tengo entendido que es como que a medida, digamos, que un estímulo se mantiene en el tiempo, se estimula que se codifiquen unas proteínas u otras. Y eso hace cambio, digamos, en la funcionalidad, especialmente en la neurona, digamos, que recambia proteína a lo pavote. Y, por ejemplo, pueden dositar o los receptores los puede dejar de expresar o los puede expresar más, o puede expresar otras vías nerviosas y así. Tenía entendido que era eso. Excelente. La próxima da vos la clase directamente. Es así. Todo lo que tiene que ver con el aprendizaje tiene que ver con qué? Con el sostenimiento de un estímulo. Vos sostenés ese estímulo, provocás una acción plástica neuronal y entonces cambia y empezás a fabricar determinadas proteínas o a reforzar determinados circuitos y eso se mantiene. Hay personas que tienen algún riesgo mayor de poder quedar pegados a una sustancia. Entonces, si vos tenés esta vulnerabilidad genética y sostenés ese estímulo, podés activar eso que está dormido, provocando que ese gen se active, empezás a fabricar más receptores de dopamina, en este caso en el accumbens, y una vez activo no se puede desactivar. Entonces permanentemente queda solicitando más sustancias, requiriendo más sustancias. Esto te explica el por qué la posibilidad de recuperarse es tan baja, ¿no? Entre otros factores. Vos acá tenés una torta en la cual tenés 100 personas que consumen cocaína. De esas 100, solamente 10 van a ir a algún tipo de tratamiento. Y de esas 10, solo una va a estar asintomática. Se va a recuperar. Por lo tanto, vos fijate que en la calle de 10, solamente uno va a tener alguna posibilidad. ¿Cuál es el nivel ¿Es hereditaria la vulnerabilidad a la sustancia? Estás un poco ansioso. La vulnerabilidad, tenemos varios tipos de vulnerabilidades que
que se van encastrando, que se van sumando. Por un lado tenemos una vulnerabilidad genética. La vulnerabilidad genética hace que vos seas más resistente o más vulnerable a quedar pegado a una sustancia, ¿sí? Seguramente todos ustedes podrán decir, sí, yo puedo tomar un montón de cerveza, pero tomo vino y me cae mal, o tomo tal cosa y, ¿sí? Es como que es más fácil, ¿sí?, ser resistente a uno que otro. De la misma manera, es más fácil quedar pegado a una sustancia que otra. Con respecto a la personalidad, ustedes van a ver que tienen dos rasgos que suelen estar presentes. Uno tiene que ver con la intolerancia a la espera y el otro con la intolerancia a la frustración. ¿Cómo lo ves esto? Pues esto lo ves con que hay sujetos que prefieren resolver la situación ya, aunque sea un mal resultado, a esperar por uno bueno. No logran proyectarse, no logran poder decir, bueno, yo tengo que hacer el esfuerzo para. No soportan esa espera. De la misma manera que no soportan la frustración. Cada vez que aparece algún tipo de situación muy estresante, alguna cuestión traumática, rápidamente acceden a una sustancia o algo que hagan que no sientan, que no piensen, quieren escaparse. Generalmente las personalidades adictivas hacen referencia a esto. El entorno, sí, ya después lo vamos a profundizar un poquito, pero vamos a ver que las relaciones familiares y el tipo de entorno pueden influenciar. No es algo que haya una relación directa, pero sí son facilitadores o por el contrario. La historia personal, antecedentes de vivencias traumáticas hacen que vos tengas mayor predisposición al consumo. Y algunas patologías asociadas que ya lo vamos a ampliar. Dentro de los factores de riesgo, si te preguntan a vos podés diferenciarlo básicamente en personales, familiares y sociales. Dentro de los factores de riesgo personales tenés todo lo que implique un yo débil, ¿sí? Es decir, baja autoestima, dificultades para poner un límite, para decir no, dificultades para enfrentar y resolver las situaciones diarias. Por supuesto que dentro de estos factores de riesgo está que vos tengas un trastorno de personalidad o que vos tengas una personalidad que seas transgresora, que ya lo vamos a ver dentro de un ratito. Dentro de los factores de riesgo familiares, padres consumidores o padres permisivos, es decir, a mí me ha tocado atender muchas veces chicos que vienen con problemas adictivos, acompañados por los padres preocupados, pero los padres también eran consumidores. Lo que pasa es que se preocupan por los hijos, pero ahí hay como un doble juego, ¿no? Poca claridad en los límites o escasa afectividad. Y dentro de lo social, ¿qué tenés como factores de riesgo? Amigos consumidores, facilidad para obtener drogas, escaso control en las ventas, aceptación del consumo, pocas alternativas y oportunidades laborales, culturales, recreativas, etc. Es decir, socialmente estamos fritos, ¿sí? La verdad que hoy por hoy hay que tenerla muy clara para decir, no, está bien, si vos querés fumar, fumá, pero yo no. Dentro de los factores protectores, bueno, prácticamente lo opuesto a lo que vimos antes, ¿no? Sobre todo hacer hincapié en esto, en tener una personalidad bastante más, llamémosle, con cierta capacidad crítica. No solamente hay que tener en cuenta la información acá. ¿Por qué? Porque
Si no, viste, todos los que conocieran sobre embarazo y métodos anticonceptivos, y bueno, no tendrían que embarazarse si no quisieran. Y ocurren esas cosas. O sea, vos sabés el riesgo que te produce el tabaco y no importa, la gente fuma, lo mismo pasa con las drogas. A veces la información no es suficiente. ¿Cuál es el nivel de compromiso clínico? Cuando ustedes vean a un chico adicto, hay que estudiarlo de pies a cabeza, porque suelen alterarse todos los sistemas. No solamente la cuestión básica del consumo, sino todo. Tienen que hacer un buen chequeo cardiovascular, un buen chequeo hepático, un buen chequeo renal, ¿sí? Ver sistema inmunológico. O sea, acá tenés una lesión por cocaína. Ustedes saben que la cocaína es un gran vasoconstrictor de pequeños vasos, ¿sí? ¿Cuáles son los vasos que más tienden a afectarse? ¿Son más riesgosos? Cerebro, como vimos acá, corazón. Acá tenés precisamente una lesión por cocaína. Esa cuestión de vasoconstricción de los pequeños vasos hace que se pueda utilizar la rinoscopía. La rinoscopía lo que hace es vos ver cómo está la mucosa, toda la parte ósea la vas a ver necrosada. ¿Por qué? Porque se cierran estos pequeños vasos, ¿sí? Lo dejas sin irrigación, se necrosa. ¿Qué es lo que tienden a hacer muchas veces los grandes consumidores? Cortar la cocaína con vidrio. El vidrio de los fluorescentes, por ejemplo. ¿Para qué? Para que se impacten las mucosas y se creen nuevos vasos. ¿Hay comorbilidades? Sí hay comorbilidades. Al principio tenemos acá en estas dos columnas las prevalencias. Fíjense los trastornos de personalidad, hay una alta prevalencia de eso, y le siguen los trastornos fóbicos y los cuadros afectivos. Esto, si uno hace una proporción, vamos a ver que, por ejemplo, vamos a encontrar muchos trastornos de personalidad en mujeres, a diferencia de hombres, y más trastornos fóbicos o depresivos en hombres. ¿Qué personalidad predomina? Y esto es lo que estaban preguntando antes. Ustedes recuerdan de las clases anteriores que la personalidad, vos tenés un temperamento, un carácter, es decir, aquello que traes desde la cuna y aquello que vos vas aprendiendo, ¿no? Y de acuerdo a eso, vos vas a tener tanto hábitos como diferentes sistemas cognitivos. Esto va a hacer que vos tengas un comportamiento, ¿sí?, con ciertas características. Cuando vos tenés un comportamiento en el cual predomina la evitación, pero hay una evitación pasiva, generalmente lo que hace es esto, es evitar el daño. Entonces vos acá vas a tener probablemente sujetos que busquen más drogas de los opiáceos, que tiende a aislarse y quedarse tranquilito y no molestar a nadie. Por otro lado, vos tenés alguna cuestión de activación, bueno, entonces vas a buscar cualquier sustancia que tienda a ponerte pilas, como cocaína, éxtasis, etc. Si tiene que ver con personalidades un poquito más transgresoras, probablemente sean policonsumidores, es decir, van probando diferentes, depende qué es lo que haya. Y así sucesivamente. Por eso hay como tres grandes personalidades. Yo les traje ahora aquellas que son más hacia la tendencia a los opioides. Una personalidad con estas características, ¿qué es lo que busca? Dejar de pensar. Entonces, la persona va
a cierto reducto, se inyecta y se queda en la cama, tranquilo, ahí. Vieron que en las películas hay como esas casas todas oscuras en las cuales están todos tirados, y nadie molesta a nadie, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que quieren es precisamente aislarse del mundo, dejar de sentir, dejar de pensar. Por otro lado, las personalidades que tienen que ver más con la cocaína, es como si vos estuvieras viendo a Popeye. Viste que Popeye se comía la espinaca y de pronto estaba así a full y podía con todo. Lo mismo ocurre acá. Da un saque con cocaína y estás que no te para nadie y te crees el rey del mundo como Leonardo DiCaprio ahí en el Titanic. Y generalmente esta es la gran droga de la hiperactividad, ¿no? Porque no solamente activa, sino que mejora enormemente todo lo que tiene que ver con el estado anímico. Una personalidad cannabinoide. ¿Cómo es la personalidad cannabinoide? Más tranquila, más relajada, ¿viste? Si bien no es alucinatorio, vos cuando estás en un ambiente con determinados estímulos podés tener algunos viajes y algunas cosas medias raras. Son sustancias más bien del orden de lo pasivo, pero al punto de que consumidores crónicos de cannabis, una de las grandes afectaciones es precisamente que se deja de leer los gestos del otro. Entonces está siempre bien y está todo bien, querida, qué sé yo, pero ves una cara y no sabes si está triste, si está contento, si está enojado. ¿Sí? Dejas de percibir esos rasgos, entre otras cosas. Hay algo que tenemos que tener en cuenta, que lo vamos a ver en mayor profundidad en la próxima clase, que es el craving. ¿Qué es esto del craving? Parece como una abstinencia. Técnicamente no es una abstinencia, es un cuadro de ansiedad que se genera por la falta de una sustancia, por la necesidad de consumir, pero que se da por activación adrenal. Es decir, que en este caso, no, a diferencia de una abstinencia pura en el cual, si vos estás con abstinencia a la cocaína, necesitas cocaína. Si estás en una abstinencia alcohol, necesitas alcohol. Acá lo que necesitas es bajar los niveles de ansiedad. Y muchas veces responden al placebo este tipo de sintomatología. Un poco, entonces, ¿cuándo podemos decir que se pasa a ser un adicto? Bueno, cuando vos sumás esa vulnerabilidad tuya, biológica, social, psicológica, y le sumás al tipo de sustancia la periodicidad y la cronicidad. Te activa este sistema de recompensa, ya no lo podés desactivar, quedas entrampado. Ahora bien, una cosa que tenemos que tener en cuenta es que casi siempre se trata de una patología dentro de otra. ¿Cómo es esto? Cuando nosotros estamos frente a una persona que tiene una adicción, a veces uno se queda solamente en la sustancia, ¿sí? Y trata eso. Pero por debajo vos te vas a encontrar con otra cuestión. Y es lo que realmente vos tenés que tratar para evitar las recaídas. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con la parte de tratamiento, nosotros tenemos que pensar como en dos momentos. Uno que tiene que ver con la adicción propiamente dicha y después trabajar el estado de base.
Por eso también hay muchas recaídas, porque muchas veces los tratamientos quedan solamente si, ¿cuánto tiempo estás sin consumir? Bárbaro, pero por ahí transformaste una adicción en otra, una adicción de una sustancia o una adicción farmacológica o lo que sea. Por lo tanto, nosotros vamos a estar en una guardia, en un consultorio. ¿Qué es lo que tenemos que trabajar? La desintoxicación en primera instancia. Vamos a saber que se nos viene una abstinencia, ¿sí? Esta abstinencia temprana es mucho más física, y después tenemos una abstinencia tardía que es mucho más psicológica. Una vez superado ese momento hay que trabajar el estado de base. Hay algunos fármacos para algunas adicciones específicas. La naltrexona es un fármaco que se utiliza para el alcoholismo. Lo que te hace es quitarte la apetencia al alcohol, y si vos tomás es como que no los disfrutas tanto, ¿sí? Baja mucho esa sensación de placer. Hay una combinación de naltrexona con bupropion que se la está utilizando para las adicciones a la comida, para ese picoteo, para esta cuestión de obesidad, de no poder parar de comer. Bueno, y en general anda bastante bien. Y que ustedes ya conocen, tanto el bupropion como la vareniclina, se utilizan para la adicción al tabaco. En la próxima clase vamos a ver bien específicamente qué sustancias vamos a utilizar y demás. Pero para esto, para este tipo de adicciones, estas son las alternativas. Algunas conclusiones. Primero, pacientes complejos, ¿sí? Sabemos que estamos hablando de pacientes que no solamente vienen con un problema de sustancia, sino que seguramente traen arrastrando muchísimos problemas clínicos. Y no solamente problemas clínicos, no solamente problemas personales, también problemas familiares, seguro, por dos razones: sea porque la familia quiere ayudarlo y ve que no puede, o por el contrario, vamos a ver que hay familias que muchas veces boicotean los tratamientos, aunque ustedes no lo crean. ¿Por qué? Porque les sirve de justificación tener a alguien enfermo en la familia. Justificación para decir, y claro, ¿cómo nos va a ir bien si mirá por lo que estamos pasando? Hay que tratar de hacer tratamientos lo más individualizados posibles. Si bien hay ciertos esquemas, si bien hay ciertos protocolos que uno puede seguir, en general uno tiene que ir adecuando dosis y demás de acuerdo a la persona. Esto es, y hay que hacerlo no diariamente, pero casi. No obstante, no hay que nunca realizar solamente el tratamiento individual. Siempre hay que tener un sistema de apoyo. Puede ser la pareja, pueden ser los padres, pueden ser hermanos, pueden ser amigos. Si no tiene, hay que buscar, y algo que funciona muy bien son los grupos de autoayuda. Narcóticos Anónimos, Alcohólicos Anónimos y demás. Andan muy bien y suelen ser un muy buen sostén, sobre todo para los momentos en los cuales, está ahí a punto de recaer. Bueno, contienen un montón. Recordar la alta tasa de recaídas. Por lo tanto, suelen ser muchos, puede ser un cuadro muy, muy frustrante, ¿no? Tanto para el paciente como para la familia, porque si otra vez como que tenemos que empezar a hacer otra vez, bueno, las recaídas son casi la regla, por lo tanto no hay que desalentarse, ¿no? Y saber que es muy raro que se llegue al alta, es muy raro. Generalmente
Los adictos te dicen, soy un adicto en recuperación, aunque hayan pasado años sin consumir. Bueno, porque precisamente ese nivel de vulnerabilidad queda. Por lo tanto, si bien es muy trillado, el único tratamiento que te sirve en este caso es que no se llegue a la adicción. Que en todo caso quede ahí en un uso y demás. Pero al no haber todavía tratamientos que realmente funcionen y no tener un sistema de salud que pueda ser eficaz, entonces tenemos que trabajar sobre esto. Preguntas y dudas, y hay muchas preguntas y dudas. Jesús, ¿no? Jesús, vos cambiaste el agua por vino, Picarone. ¿Qué? ¿Hay algún otro comentario? ¿Algo que quieran decir? ¿Aportar? Profe, yo le quería consultar si el power está en el entorno, porque me faltaron completar algunas cosas y para poder ver de ahí. Bien. La clase está siendo grabada, por lo tanto, yo le voy a decir que después la suban. De nada. De la misma manera, el material pueden utilizarlo, lo que habíamos hablado a principio de año. Ahí tienen, y si no, entran a la página del Cedronar, que, bueno, eso se los puedo subir también al entorno, sobre cómo manejar algunas cuestiones que tienen que ver con la intoxicación, sobre todo el alcohol. Hay bastante alcohol, hay algo de sustancias, pero sobre todo alcohol. Ustedes recuerden, en Argentina aproximadamente el 8% de la gente es adicta a la nicotina, 4% al alcohol, y se estima que el 0,5% adicto a todas las otras sustancias. Por lo tanto, si uno tiene que verlo desde el punto de vista de salud pública, proporcionalmente nos vamos a encontrar con más alcoholismo. Lo que pasa es que si te llegan chicos con adictos a otras sustancias, bueno, puede ser más grave, pero proporcionalmente van a ver. Por lo tanto, las cosas que tienen como pautadas y demás apuntan principalmente a esas dos sustancias. Hay una relación entre consumo y suicidio. El consumo muchas veces lo que te permite es animarte a matarte. Ustedes se van a encontrar con que muchos chicos toman alcohol y después se ponen a manejar a 200 kilómetros por hora. ¿Sí? Uy, mirá, tuvo un accidente, estaba borracho. Muchas veces uno puede encontrar en su historia que realmente había pensamientos de muerte y demás, pero el alcohol lo que hace es precisamente quitarte esa inhibición y bueno, y podés suicidar. Muchas veces se utilizan las sustancias para esto. Muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, no hay más consultas. Profe, yo Sí. tengo una consulta para hacerle. Dale, sí. Nosotras con una compañera estábamos haciendo el trabajo de salud pública sobre lo que ha sido todas las medidas de aislamiento y demás sobre el COVID, con el impacto que ha tenido sobre las tasas del suicidio en la población infanto-juvenil. Sí. Y no hemos encontrado todavía datos que hablen de esa tasa. O sea, nosotros creemos que hay un vínculo entre todas esas medidas y la tasa de suicidio, pero no hay ningún dato
fidedigno, por así decirlo. O sea, sabemos que está el vínculo, pero todavía no encontramos nosotros los datos y quería saber si usted tenía acceso a eso o dónde lo podemos buscar. Sí, pero no hay nada publicado. Ah, bien. Hay datos del 2020. Claro. Si nosotros encontramos una publicación de UNICEF, pero es de datos creo que de 2017, 2018, es Sí. como no tiene mucha relevancia con lo de la pandemia, digamos. No, tengo un pequeño trabajito de investigación con algunos alumnos acá de la Facu sobre suicidio y demás, y estamos atentos a eso y todavía no hay nada publicado. Bien, entonces vamos a estar fritas con el objetivo porque teníamos que buscar publicaciones actuales sobre ese tema y no nos hemos encontrado por ningún lado. O sea, sabemos que está Podés buscar en otro país. Claro, porque queríamos hacer el vínculo, sabemos que está, porque sucede, digamos, fuera de que no se haga súper público, pero tenemos casos cercanos a nosotros de gente joven que ha tomado la determinación, digamos, y sabemos que existe el vínculo, pero no hay nada asentado, digamos. A estar atentos. Bueno, profe, gracias. De nada. ¿Algo más? Muy bien. Entonces, reinando silencio, ahora sí, vamos a poner stop. Recording stopped. Recuerden que la próxima clase, que se la va a dar le vamos a dar a la otra rotación. Si quieren sumarse, vienen. Si no, después ven los videos. Va a ser referencia específicamente a los tratamientos de cómo manejar en guardia. Y la idea es que la clase siguiente poder hacer un intercambio de manejo en una guardia clínica de casos psiquiátricos y demás. ¿De acuerdo? ¿Cuándo va a ser, profe, esa clase que usted dice con la otra rotación? Jueves que viene. El jueves que viene. Ok. ¿A esta hora? Sí. Ok. Creo que sí. En realidad. Tengo que fijarme en el cronómetro. No sé si a las 12 o a las 2. Pero ya está publicado, pero no me acuerdo. Ok. A esta edad me olvido de las cosas. ¿Algo más, chicos? Bueno, gracias por la paciencia y nos vemos cuando nos volvamos a ver. ¿De acuerdo? Cuídense. Que por más que hayan dictaminado que es la fin de la pandemia, ustedes usen barbijo afuera. ¿Está? Bueno, Dale, gracias. luego. Hasta luego. Profe, gracias. Hasta luego. Profe.